Hablar de arepas es hablar de hogar, de tradición, de sabor que te abraza el alma. Es mucho más que un simple pan de maíz, es un símbolo de nuestra identidad, un lienzo en blanco que se pinta con los sabores de nuestra tierra. Desde el desayuno hasta la cena, la arepa está presente en nuestras mesas, adaptándose a cada momento y a cada antojo. Es la compañera perfecta del café mañanero, es el almuerzo que te llena de energía y la cena que te reconforta después de un largo día. Cada región de Venezuela tiene su propia versión de la arepa, con rellenos que cuentan historias y sabores únicos, desde la clásica reina pepiada hasta la sencilla pero la deliciosa pelúa. Cada bocado es un viaje a través de nuestra geografía y nuestras culturas. Y aunque la arepa ha viajado por el mundo y se ha adaptado a nuevos paladares, siempre lleva consigo la esencia de Venezuela, ese sabor que nos conecta con nuestras raíces y nos hace sentir orgullosos de ser de esta tierra venezolana. Así que, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Bueno, bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast El Origen. Iniciamos de una manera inusual, estamos haciendo un directo por nuestras redes sociales para interactuar un poco con las personas que nos se conecten, y así, bueno, las preguntas que se vayan dando nosotros vamos también respondiendo. ¿Cómo está, Miguel? ¿Qué tal todo? Excelente. Mira, aquí ya con nuestro cuarto programa. Sí, el cuarto. De verdad agradecer por el tema de los comentarios, las suscripciones en YouTube, y bueno, vamos a ir creando comunidad y poco a poco hoy venimos con este tema controversial como es el origen de la arepa. Sí, histórico. Y bueno, y un conflicto limítrofe. Tradicional, y eso, como lo es el origen, como lo dice Miguel, el origen de la arepa. ¿Por qué nos llevamos a esto? Bueno, es un tema autóctono de nuestro país. Adicional a eso, hay un cierto pique ahí con Colombia. Exactamente. Ese ha sido nuestro gran debate, ¿no? De estos países, sí, como lo son Venezuela y Colombia, sobre el origen de esta, porque bueno, es una tradición para ambos países. Pero todo radica de un tema como de verdad que es histórico, eso no es reciente, eso, sí, estamos hablando de épocas, bueno, mucho antes de la colonización. Correcto. Hay una época que resuena mucho, que es la precolombina. Sí, la etapa precolombina, que es la que obviamente hace como que los cimientos de dónde viene el origen de esto, pero también tendríamos que hablar mucho antes también. Claro. Porque es como que buscar realmente y lo que nosotros nos compete con este podcast, que es el origen de las cosas. Exactamente. Y tendríamos que hablar primeramente es como del origen de la materia prima, que como lo es el maíz. Exactamente. ¿Verdad? El maíz tiene un asentamiento y un crecimiento, porque por ser un alimento y un vegetal netamente americano, de nuestra región, él siempre está y va a estar embarcado en el tema México, ¿sí? México es como que el punto inicial de todo esto. De hecho, se habla que en México hay antecedentes de 10.000 años antes de Cristo. Ya existía, se tiene indicios con respecto al tema del maíz, al uso el cultivo del maíz, al uso. Esto es un tema ya que remonta a un punto ya hasta de, si se quiere, del origen de nuestra existencia en este continente. Totalmente. Entonces vamos mucho más allá, es mucho más atrás, es un tema hasta mitológico, diría yo. Exacto. Es un tema de la mitología azteca e inca, con respecto a lo que viene siendo obviamente lo que hoy día es México, Centroamérica, Guatemala, Honduras. Entonces viene de ese asentamiento con respecto a la influencia que tuvo el maíz desde ese entonces. ¿Qué pasa? El maíz para ellos era prácticamente el dios de todo lo que, sí, claro, lo que nos llevaba al punto de que, bueno, hay escritos con referente a la mitología referente a Popol Vuh. El Popol Vuh es una mitología referente a los aztecas que habla dentro de sus leyendas la referencia de que el Dios que nos creó a todos nosotros, o los que los creó a ellos en su momento, que fue a crear a los seres vivos,
lo creó a partir de una masija o de una masa creada de maíz. Ok. Entonces, para sus orígenes, para los orígenes nuestros, se habla de que nosotros éramos creados por el Dios a base de maíz. Entonces, imagínate la influencia del maíz. Por eso es que dicen que la arepa es un alimento sagrado también. A raíz de lo que tú me estás comentando, Sí. muchas culturas, más que todo las indígenas, Sí. decían que la arepa era un alimento sagrado para ellos por el tema de ese origen que tú me estás comentando, pues. Totalmente. Entonces, estamos hablando de cosas muy Espirituales también. mitológicas. Significado espiritual. Tiene un significado y una connotación mucho más allá de lo que nosotros creemos. Pues se habla de que se crearon a base, los hombres los crearon a base del maíz amarillo y del maíz blanco, en base a una masija que luego se le dio en base a un soplo, se le dio como el espíritu y el alma, que fue donde recreó y se creó el primer ser humano. Según el origen de ellos, vamos a suponer el Génesis para somos unos maíces. Exactamente, somos una mazorca. Calentamos mucho. Exacto, explotamos. Sí, entonces esa es como que la teoría del inicio de Claro. nosotros como seres vivos, donde nos crean en base a ese alimento. Porque claro, por supuesto que nosotros cuando uno habla de un alimento en específico, en este caso la arepa, se tiene que hablar del origen de la materia prima, como tú dices, del tema del maíz, donde nace. Y bueno, ven ese tema que está espiritual, ¿no? Exacto. Y que puede tener, y es muy latino eso. Muy latino porque, bueno, por lo menos para que tú tocas el tema México, para lo que nosotros es la arepa, para ellos es la tortilla. Y como tú estás viendo, es la misma materia prima. Sí. Bueno, de hecho, el maíz, el significado de maíz, o si vamos a la etimología de la palabra, maíz como tal, es lo que sostiene la vida. Es lo que hace referencia. Entonces, Imagínate. arrancando nosotros de que él la representaba como al universo para Ok. él. Entonces, para nosotros es un tema bastante fuerte el tema del arraigo del maíz, lo que era México en su momento, Claro. lo que es México hoy día y todo lo que es Centroamérica. ¿Qué pasa? Obviamente, si lo vemos desde el punto de vista geográfico, vamos bajando y nosotros somos como que los primeros que se topan en Sudamérica Claro. para poder adentrarse en el tema del maíz, cómo fue la influencia del mismo cultivo. Yo me imagino que también tiene que ver con un tema de que era una planta o un alimento que tenía o resistía grandes temperaturas. O sea, la tierra era muy fuerte. O sea, Exactamente, se daba con abundancia. Inclusive, cuando tú tocas el tema de la colonización, que ya me adelanto un poquito a esa área, cuando vinieron los Cristóbal Colón en este caso, ellos pensaban que inclusive los indígenas, cuando le intercambiaban, que estaban dando oro por el tema del color amarillo. Ok. ¿Entiendes? Que estaban intercambiando. Sí, claro, porque era primera vez que ellos veían ese alimento. Exactamente. Ellos estaban viendo esa nueva vegetación, ese nuevo fruto, esa nueva especie de vegetal. Y bueno, pensaban ellos, no los colonizadores, sino que el intercambio, porque hubo cuando sucedió que eso, esa equivalencia, exactamente, el trueque. obviamente ellos nos dieron latas y vainas, y nosotros les dimos, lo cambiamos oro por espejo. Pues. exactamente. Entonces, cuando esa palabra surge de oro, era por el maíz, que ellos empezaron a llevarse el maíz cuando empieza a arraigarse en todo el mundo, pues, en sus diferentes, no solamente la arepa, sino en sus diferentes ingredientes. Cabe destacar que también, entonces, ya como hablamos de lo que es el maíz, ¿verdad? Como punto inicial de lo que es la materia prima para la creación de este alimento denominado arepa, también tenemos que hablar de la palabra arepa como tal. Cuando nosotros no teníamos, obviamente aún no existían fronteras, eran simplemente los aborígenes que estaban acá situados en América, lo que todavía ni siquiera se conocía como América. Eran unos asentamientos de indígenas. Esos asentamientos de indígenas en la zona de los cumanagotos, específicamente de lengua cumanagoto, específicamente hacia la parte más oriental de nuestro país, donde se conseguían también lo que eran las tribus caribe, los caribes. Y en los caribes
eran los que denominaban, como hace el tema como que fonético principal, que era erepe. El origen de la arepa viene de erepe. Erepe era lo que ellos les denominaban a lo que hoy denominamos arepa. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Se habla de que se hace este asentamiento y en base a los indios caribes referente a la etimología de la palabra arepa. O sea que erepe en ese tiempo significaba maíz. Sí, exactamente. Maíz. Entonces, claro, esa era Ese es un juego de palabras interesante. Sí, exactamente. Claro, en base a fonética, porque van haciéndose también el inicio del lenguaje. Tampoco es que teníamos un bagaje, el lenguaje es muy rico. Pasa que eso es como como tú dices, estaban en la zona que hoy es Venezuela. Claro, en ese tiempo no existían fronteras. Sí. Y es por eso que hablamos del tema de la época precolombina. Lo que pasa es que en ese tiempo, en esa época estaba Latinoamérica, para decirlo así, estaba dividida en tres partes. Sí. Estaba Mesoamérica, los Andes centrales y esta zona para acá. Y en estos demás, que no están en Mesoamérica, estaba Colombia y Venezuela. Exactamente. ¿Me entiendes? Claro, los demás países le dieron el uso al maíz de su manera distinto. Pero como nosotros estamos dentro de, claro, hoy en día estamos en país vecino, Es fronterizo. estamos a uno del lado del otro, empezó ese tema de la consolidación, la creación de la arepa, que en aquellos tiempos imagino que era una tortilla, porque si vemos fotos era una tortilla. Pues. Sí, siempre se habla de que siempre ha sido redonda. Sí. De hecho, el instrumento que se utilizaba para cocinarla, lo que hoy conocemos como sartén, como budare, perdón. O air fryer. El tosti de arepa. En ese momento era obviamente un budare, una lámina de barro, redonda también. Entonces era no como lo vemos hoy día, que obviamente no sabemos ni siquiera que era un metal, que era el hierro como tal, después antes que el de la colonización. Entonces, de allí empieza ese instrumento también, el budare, que también es lenguaje también de los cumanagotos, con referencia. ¿Y tú sabes por qué era redonda? ¿Por qué le pusieron la forma redonda? No, ni. Porque en ese tiempo ellos veneraban mucho al sol. ¿Me entiendes? Veneraban mucho al sol y cuando ellos veían al sol era una forma redonda. Entonces ellos, para venerar en su alimento, era redonda, porque pudiese ser cuadrada así. Sí, era como un tema, me imagino yo, como que lo que hablamos espiritual, a ese tema de la deidad. Claro. Entonces esa deidad que nos da los alimentos, la luz, la vida, vamos a alimento sagrado. Exacto. Era algo sagrado. Lo que nos estamos comiendo, porque me imagino que para ellos comerse eso era como que, mira, me estoy llenando de ese Dios, de ese sagrado, exactamente. Y fíjate, ¿no? A donde se llega con todo ese tema, porque sí, hasta para los católicos la hostia consagrada es redonda. Es redonda, exactamente. Entonces tú también como que estás tomando alimento de tu Dios, y el Dios para ellos en ese entonces era el sol. Entonces uno se sentirá totalmente lleno de espiritualidad cuando toma una diosa. Una sangría diosa. Hay que ponerla redonda. Sí. Pero sí, es un tema, fíjate cómo está ya en la psiquis nuestra, el hecho de la respuesta con respecto a la simbología, las formas, el lenguaje, ya es intrínseco dentro de nosotros como seres humanos, y que realmente pues buscamos siempre eso, pues. Ya referente a lo que viene siendo ya después del crecimiento, ya viene el tema de la colonización, viene obviamente nuestra libertad como pueblos en Latinoamérica. Surge, bueno, obviamente de lo que era la Gran Colombia, luego se divide la Gran Colombia con este movimiento muy conocido como la Cociata, y viene obviamente el desarrollo y crecimiento de cada uno de estos países, Colombia y Venezuela por separado, y empiezan a desarrollarse totalmente independientes, pero no es hasta en ese entonces, estamos hablando de un proceso que se mantenía desde nuestros aborígenes, de cómo era la fabricación de la arepa. Wow. Y estamos hablando de una fabricación de la arepa netamente artesanal. O sea, esto era un tema de que para usted hacer una arepa, los que hoy día nos escuchan, bueno, si son de generaciones pasadas, saben muy bien, por ejemplo, mi papá, mis abuelos, que para hacer una arepa había que buscar remojar el maíz. Después de remojar el maíz había que pasar por un tema de secado, sacarle la concha, luego lo que era pilar, que salían las formas estas
de madera para poder hacer la pilada de maíz, para luego procesar el maíz, para luego secarlo, para luego hacer la masa como tal. Es un proceso. Entonces, este proceso... Incluso, y disculpa que te interrumpa, incluso en esa época que tú estás comentando de la colonización, porque vamos por época, sí, empieza también la modificación de la preparación del maíz. Es cuando vemos influencia de la yuca, del plátano, ¿entiendes? Que empiezan a hacer... Bueno, hoy en día se sigue haciendo eso. Sí, bueno, ahorita ya más hacia el gluten free y al tema fitness y tal. Eso no es una palabra bonita. Pero sí, hay mucha influencia de otras regiones. Uh-huh. Incluso también se habla de que la preparación o la manera en que se hace, como por ejemplo en horno o en el budare, eso lo trae una influencia española. Sí, claro, y al igual como de mi zona, que es de los Andes, yo soy el Táchira, se tiene típico también el tema de la arepa de trigo, que es la arepa andina, denominada arepa andina. ¿Por qué? Porque hay esa evolución de la arepa andina, porque allá no había tanto sembradío de maíz, sino había también mucha proliferación de sembradío de trigo. Y este trigo era obviamente procesado, y el procesado del trigo, por el tema también de los asentamientos europeos que existían en ese momento allá, surge que hacer la arepa también, una arepa al igual que la arepa normal de maíz, redonda, pero exacto, a la forma como tal en base a trigo, no era base de maíz. Pero también hay que tomar en cuenta que estamos hablando de que hubo en ese tiempo mucho consumo de la arepa como tal, pero en ese tiempo los que consumían la arepa eran los campesinos y los esclavos. Sí. O sea, era una comida rural, ¿me entiendes? Sí, no era una comida de altos jerarcas ni nada de eso. Lo comía, ahorita lo come hasta todo el mundo. Pero en ese tiempo, a pesar de su variación, a pesar de su técnica, era netamente una comida rural para el campesino y para el esclavo. Sí, porque era obviamente lo más económico que podía haber. Exactamente. Y que tú podías hacerlo, o sea, tú podías sembrar maíz. Exactamente. Entonces, bueno, no es estamos hablando del tema de asentamiento indígena, luego el tema de la colonización, posterior al tema de la independencia de nuestro país. Y posterior a eso, todavía estamos hablando de hace, 200 años. Y si no es hasta el momento en el que, en 1960, ¿verdad? Donde la industria polar genera el tema de ver o tecnificar el tema de la producción de harina de maíz precocida para llevarlo al tema de la masificación y que fuese mucho más sencillo y hacer ese aporte de la industrialización de este producto. Sería interesante buscar, o que ustedes que nos están viendo lo busquen y nos los comenten, cuál fue o no sé si tú lo sabes, cuál sería la primera marca de harina que saldría aquí en Venezuela. Porque Pan. Pan fue la primera. Claro, la primera, fue la pionera de hecho. Okay. La pionera porque también hay, bueno, ahorita hay varias, pero también hay varias. La pelea Juana también tenía años. No, pero el que hace la patente referente que la comercializa, la comercializa por primera vez es Pan, que estamos hablando de Productos Alimentos Nacionales, que es lo que es el abreviado de PAN. De PAN. Entonces, justamente con este no, y es raro porque es pan, pero es arepa. Sí, pero justamente era como eso, era como el pan de cada día. Claro, pero ¿por qué no lo llamamos arepa? Sí. Artículo refinado. Exactamente, sí. Exclusivamente para venezolanos. Yo de hecho tenía un tema en la universidad con unos amigos que teníamos una abreviatura de arepa como tal, cuando estudiamos arquitectura, y siempre firmábamos arepa, y de hecho el logo era una arepa, pero era Arquitectura, Proyecto, Espacio y Arte. Entonces nosotros estábamos haciendo el crecimiento con respecto a eso. Una arepa, pero era como generar como que ese... Oye, está bien, porque y la intención de ustedes fue para un alimento que se consume mucho en la zona, bueno, en todo el país, pero ustedes tienen como una mezcla propia de ustedes. Exactamente. O sea, me imagino que para llevar esa idea y plasmarla a un símbolo que es importante para ustedes en su región, llegó a eso, pues. O sí, simple casualidad. No, nosotros obviamente lo queríamos basar en algo como tradicional. Éramos un grupo de chamos apenas estudiando arquitectura
que queríamos conformar un estudio de arquitectura que se llamase Arepa. Okay. Que luego posteriormente, bueno, vimos en estos tiempos de elecciones acá, vimos a varios con ese nombre. A Daniel Ceballos, que era el que estaba promocionando el tema Arepa como tal, pero puede haber algo de... Claro. Y es que ha sido una idiosincrasia nuestra, una tradición del venezolano que no puede faltar. O sea, tú comes arepa en la mañana, en la tarde, en la noche, la venden, la haces, como tú quieras, porque también ha evolucionado con el tiempo. Que obviamente esto tiene que ver una influencia netamente española, de llamarla, denominarla así. De hecho, Eugenio Mendoza... Es que te digo una cosa, o sea, la arepa hoy en día se consume, incluso en estos días puede ver un restaurante, una arepera, en Japón. Sí, claro. En Japón no está totalmente estructurado, sino que una persona que hace la arepa, creo que es maracucho, o no me acuerdo cómo era. Sí, esos maracuchos están regados en el mundo. Sí. Y él era lo que hacía era, lo que también se vendía, que él lo contrataba. O sea, yo tenía un evento y yo contrataba, entonces vendía su arepa. O sea, él hacía como el catering del... Exactamente, porque ha crecido y la arepa es un alimento que te la puedes comer con lo que sea. Sí, bueno, nosotros, la diversificación para nosotros en Venezuela con respecto a lo que es la arepa, es un tema que tiene que ver, si es en cuanto a preparación. Por ejemplo, está la arepa de chicharrón, la arepa de las arepitas dulces de anís, las arepas dulces. Sí, son demasiado buenas. Bueno, porque había muchas preparaciones. Está la arepa frita, la arepa, que la arepa dulce, la arepa frita. Exacto, el tumbarracho para los maracuchos. Ajá. Tostada es eso. La tostada, exactamente. La tostada que se hace con la arepa ya lista, se reboza, se mete a freír y luego se saca y se rellena. La de nosotros, la de amiga, que es la arepa andina como tal. Arepa andina. Pero... Bueno, ustedes los andinos le han cambiado todo, porque también tienen el pastelito andino, tienen esto andino. Sí, bueno, nosotros somos lo mejor de este Ustedes se quieren independizar. Exactamente. Hay tres luchas. ¿De qué es la arepa? ¿De los andinos, de los venezolanos o de los colombianos? Sí, exacto. No, bueno, pero nosotros... aparte de los andinos ser lo mejor que existe en este país y vamos a llamarlo como los gochos, nosotros los gochos. Claro. Hay ese tema con Colombia, que Colombia sí tiene más de 70 variedades de arepa. Okay. ¿Qué pasa? Obviamente para nosotros el tema de la industrialización de la arepa como tal en Venezuela, causado obviamente por Empresas Polar como tal, que es el que hace la industrialización. Eso fue un increíble salto para lo que se venía con respecto a lo que era la industrialización de la arepa como tal. La facilidad de que tú pudieras hacer una arepa en pocos minutos, que tú pudieras tener la versatilidad de poder hacer un desayuno tranquilamente, de agarrar un empaque, nada más echarle agua, agregarle el agua y ciertos ingredientes, agua y sal, básicamente. El de resto, bueno, la receta de cada quien. Pero la facilidad y la inmediatez con la que puedes hacer una arepa. Pero en Colombia, Colombia tiene un tema con respecto a sus alimentos. Colombia es muy arraigado con respecto al tema de los alimentos. Lo digo yo porque viví en zona frontera y obviamente siempre viví como que esa frontera viva. Yo iba a Colombia y venía el mismo día. Claro, estaba cerca, pues. Exacto, estaba muy cerca. Y yo veía como el colombiano se resiste mucho al tema de cambiar sus tradiciones con respecto a la alimentación. Por ejemplo, cuando tú estás en Colombia, o cuando yo iba para Colombia de pequeño, era muy raro ver que vendieran perro calientes o hamburguesas o tal. Okay. No, ellos son muy de lo de ellos. O sea, nosotros vendemos nuestra comida y nuestra comida callejera es nuestra. Okay. Y nuestras preparaciones son nuestras. Entonces ellos son muy de promover lo de ellos. Que es la idea, pues. No, totalmente. Es un arraigo bastante fuerte. Pero lo digo es porque las preparaciones y el hecho de que existan 70 tipos de arepas en Colombia, es porque ellos, cada zona la hacía en base a su forma de hacerlas. Pero ellos seguían haciendo con la tradición de maíz pilado, con maíz molido, con la preparación de pilar el maíz. O sea, ellos hasta hace poco realmente es que vienen como que a tratar de generar sus propias marcas también de harina de maíz precocido.
que ya para todos nosotros quedó harina pan, porque ya el tema cuando puede ser salir cualquiera. Puede ser cualquiera. Dame una harina pan. Dame una harina pan. No, pues esta es de Juana. Bueno, dame una harina pan Juana. De Juana. Eso es como cuando uno le quedó marcado, a mí me queda marcado el tema de la Automac. El Automac. Ah, sí. Voy para la Automac de Farmatodo. Sí. Entonces, el Automac, señora, ¿me da? Sí. Entonces a uno le queda marcado como que una genera una marca, una alianza. Epa, y qué duro. Sacarla. Qué difícil es que eso pegue. Totalmente. Y ellos claro, obviamente, ¿cuántos años tiene Harina Pan? 70 años más. Sí, bueno, en 1960. Entonces, qué difícil es bueno, McDonald's sí es un poco más reciente aquí en Venezuela. Pero imagínate, o sea, que te quede eso pegado que tú con otra cosa que tú también tú lo vincules igual. Exactamente. Yo creo que es un fenómeno en el área de marketing, no sé, mercadeo, lo que sea. No, increíble. Entonces ya para nosotros todo es harina pan. Pero es harina pan de la marca tal. Exactamente. Exacto. Entonces ahorita que salió, que es un fuerte competidor, que le salió una competencia bien fuerte de harina pan, como lo es harina Mari. Harina de maíz precocido Mari. Pero fíjate que... con esto porque se aumentan las ventas. Si lo quieren tener aquí, lo queremos tener aquí. O lo corto esta parte con un pito. No le va a estar haciendo promoción a nadie. Pero no, de gratis no. Una fuerte competición entre Mari y harina pan. Obviamente, bueno, hay cosas, ¿no? Que está más suave, que está más... absorbe mayor el agua. Miguel, por lo menos, no es por nada. Yo no hago una arepa como lo hace mi mamá. Un ejemplo, ¿me entiendes? Es un toque que te da la experiencia de hacerlo. La mía parece una carretera vieja, hermano. La vaina toda cuarteada. Sí, bueno, hay formas, ¿no? Ese tema de como lo hacía la abuela de uno o la mamá. La arepita frita con boquito en el medio. Epa. No hay que diseñar. O sea, ese también... ¿Quién sabe quién habrá inventado ese tema? ¿Quieres boquito o no quieres boquito abierto? Porque uno... Es increíble, así la vaya a rellenar. Exacto. Que la vaya a rellenar, que lógicamente está mal pensado, mal estructurado, mal diseñado. El hecho de que le pongas un hueco, tú igual lo haces. Entonces es una cosa ya... ¿Pero tú sabes por qué se inventó eso? No, me imagino que es para mayor cocción del... Tú sabes que la arepa y queda en el medio, muchas le quedaba mucha masa. Entonces le pusieron para que la cocción fuera más igualitaria. Pasara el aceite por allí y se calentara o se cocinara desde el centro hasta afuera. Exacto, sí, no, es un tema... O sea, un tema también de... que la abuela de nosotros, obviamente, la abuela de uno, pues, estudiaba termodinámica. Eran de la NASA y no nos decían nada. Exacto. Pero sí, era una lógica con respecto a eso. Le agarraban el aceite. Sí, está caliente, escúchalo ahí. De para. Y nada, bueno, la arepa típica después fue evolucionando con los distintos rellenos. La reina pepiada, que obviamente tiene una simbología. Hay una arepa que se consume mucho en los lados de Falcón, que es la arepa pelada, con maíz pelado. Sí, claro. Que es distinta porque esta tiene borona y es distinto, pero es muy... Hay una que creo que le echan como hasta ceniza, una cosa así. Sí, me imagino que habrá por ahí uno que inventara, pero esa porque mi familia de parte de papá son de Falcón. Ok. Y eso era típico. Y ellos, en la casa de mis papás, de mi papá en su infancia, ellos vendían esa masa. Okay. Entonces él vivió... Sí, no, eso proliferó mucho también. Y él vivió con eso, que se paraba su papá a las 4 de la mañana a empezar a hacer la mezcla y la gente iba y le compraba. Y eso se vendía era por... ¿cuándo qué? Entonces lo agarraba, lo pesaban, llévese. Y la arepa normalmente se comía gruesa. Sí. Era gruesa. Entonces, esa es otra cosa. Hay muchas que le gustan gruesas, otras más delgadas, más grandes, más pequeñas. O sea, es un alimento... Yo creo que es un tema ya también muy versátil. Muy versátil y es un tema de cómo se identifique cada familia. Claro. Ahí, por ejemplo, yo siento que el tostiarepa vino, pero... No es lo mismo. No pegó. De hecho, hay gente que, dice que me encanta la arepa de tostiarepa, el otro dice que no, el otro... Entonces hay como... Es más como de rapidez. De rapidez. Hay tema de puristas con respecto a este tema.
Personalmente a mí la arepa de ¿Tú la comes con budare? A mí tostiarepa no me gusta. Ok. Siento que de hecho queda muy Yo masuda. la pego del techo de mi casa. Es como mi aborigen, hermano. Sí. Y realmente pues yo estoy acostumbrado a una arepa de mi mamá, que la arepa no era arepa tostada. Pues gente que le gusta la arepa así toda que Bueno, suene. exacto. Es que inclusive mi papá hace así. Mi papá hasta que no suene, Sí. no está lista. Exacto. Porque mi mente como que... Sí. Pensando, no suene. Exacto. De hecho hay unos cajones en Barquisimeto. Los meten en Sí, unos claro. No, cajoncitos. hermano, buenísimo. Bueno. Que son aluminio que uno lo ve por la Sí. carretera. A mí realmente la arepa Eso es tostada... openware, ¿no? En Tupperware. A mí realmente la arepa así tostada no me gusta. ¿Te gusta de líquida? No. Directa. No. A mí me gusta la arepa que quede suave. Ok. Que cuando yo Es que vaya... la arepa andina es suave, ¿no? Sí, lo que pasa es que no es por la textura. De hecho, en los Andes se come menos arepa andina de lo que la gente cree, ¿no? Aunque los andinos no comen arepa andina así. No es que nosotros todos los días desayunamos arepa Como que- andina y no. Como en esta zona, pues. Es una cosa que no es tan habitual, es menos habitual de lo que la Ok, gente cree, ok. realmente. O sea, no es que nosotros nos sentamos y todas las mañanas tenemos una arepa andina en la plata, no, sí. mentira. Es para unas ocasiones como que medio especiales, porque es que eso lleva una preparación bastante fuerte, porque la preparación se hace a base de una bebida conocida allá que se llama aguamiel, que el aguamiel para nosotros en los Andes... ¿Qué hago con miel? No, el aguamiel para nosotros en los Andes... Te estoy hablando que nosotros somos otra cosa. ¿Viste? No, muy independizado. El aguamiel para nosotros es el agua caliente con la panela, con el papelón para ustedes. Ok. Dentro. Para ustedes. Sí, para ustedes. Es como agua dulce, pues. Es Pero una le dicen aguamiel para... Es un agua a base de papelón. De papelón. Pero caliente, es un té. Ok. Como y hay una panelada, ¿eh? Un papelón con limón, No, sin limón. Nosotros tomamos aguamiel. Aguamiel para nosotros es agua caliente con panela. Es un té de Ok, panela, ok, de papelón. ok. Ya. ¿Entiendes? Un tema más elitesco, pues. Sí, hermano. El próximo día, aguamiel. Aguamiel. Vamos por ti. Entonces, Y eso se lo echan a la mezcla. eso se lo echamos a la mezcla. Y Ok. con otras cosas, el azúcar, depende si la quieres dulce, la quieres salada. Ok. Entonces, Clavito de olores, no. Le echan olor. depende. Hay gente que le puede poner canela, hay gente que le puede, o sea, bueno, Es un dulce. los puristas de la arepa andina me van a matar. Pero bueno, Comenten acá. sí. Pero también lleva su proceso, porque eso tiene un proceso. Se cocina en budare y posterior se termina la cocción en horno. En horno, ok. bueno, en esos momentos son muy también de las montañas en los Andes. Son hornos De netamente de barro, de ladrillo, de piedra, y se terminan es ahí la cocción. O sea, Entonces, que pasé una arepa como 2 horas. exactamente, no Ah, chica. es que es un proceso muy sencillo. O sea, entonces que tampoco me es imagino una arepera andina. Una media hora esperando una arepa. Sí. Exacto. No es un proceso fácil, por eso es que tú también las ves como que ya vienen ya listas en bolsitas, embolsaditas. Ya vienen. Ok, no son hechas al momento porque se va a tardar. Sí, exactamente. A A menos que tú vayas a un mercado popular y obviamente Y ahí este mismo más rápido. exactamente. Pero bueno, hay un desarrollo con respecto al ¿Hiciste tema. la arepa andina frita? La arepa andina frita no. No tiene la podemos huequito. patentar. La podemos patentar. Estamos en eso. Sí. Y referente, bueno, al tema con respecto a la arepa colombiana, bueno, yo he probado desde pequeño, obviamente por la cercanía, vuelvo a decir, con respecto a Colombia, yo he tenido ese tema de cultural, obviamente muy, muy cercano, y bueno, yo tengo que decir que realmente para mí no me gusta la arepa colombiana. Sí, sí, no me gusta la arepa colombiana. Y realmente, pues, también con respecto al origen como tal, no sé qué opinas tú, porque para ellos en defensa siempre es como que no, Claro. la arepa, eso fue en un asentamiento que se hizo cuando no habían fronteras. Lo que pasa es que la finca estaba una mitad para Venezuela y otra mitad para Colombia. Exacto. El tema es que si te pones a ver, Colombia tiene, bueno, aquí también pudiésemos hacer. Culturalmente somos muy parecidos. Ellos somos países muy parecidos. consumen mucho arroz también. Sí, bastante arroz. ¿Me entiendes? Muchísimo Entonces más arroz que nosotros. hay una cuestión que
Porque por lo menos para que nosotros es el pabellón, Sí, para de hecho, ellos es parece mentira. Nosotros, nosotros consumimos muchísimo más pasta que casi que muchos países en el mundo. ¿Nosotros? Sí. La otra lo estaba viendo la otra vez en un... Comiendo pasta estabas viendo. Comiendo no. espagueti estabas viendo. Coño, mira. No, pero ellos sí consumen mucho más arroz que nosotros. El arroz para ellos es... Sí, está allí, por lo menos hay personas que los que venden almuerzo es pasta, carne, arroz. Sí, y también está arroz. integrado dentro Yo no de como eso. arroz. Está integrado dentro de eso el tema de que la arepa siempre está. Ok. O sea, la arepa es un tema Es el complemento. Es el complemento. Claro, que eso pasa también mucho, por ejemplo, en Barquisimeto pasa bastante, que uno lo puede ver que en el almuerzo tú almuerzas y en el almuerzo te pueden poner un centro de mesa en el que hay muchas arepas. En el que hay muchas arepas. O sea, un 15 años. Sí. Me lo va a llevar. En el que hay muchas arepas y tú agarras las arepas allí para complementar con el almuerzo. Pero eso no es... Aquí, por lo menos, no. Yo no sé en otros hogares. Yo no almuerzo con arepa. O sea, mi almuerzo puede ser una sopa, una carne, pero muy raro cuando es arepa. Más bien uno dice, no tengo nada, hacemos una arepa. Para desayunar es totalmente como que obligatorio. Sí, y cena, pues. Y las cenitas, pan. De o cena también. Yo consumo mucho pan, ¿verdad? No, yo no consumo pan. Y la arepa. Pero la arepa frita. Lamentablemente. Con diablito. Oye, sí. Cuando hay fuerza. Cuando hay dinero. No, a mí la arepa, a mí un menú sí como muy de que me hace acordar la infancia, arepa frita con diablito y un toddy. No, claro, eso es matador, sí, mano. Y le pones queso amarillo, uff. Exactamente. Pídete unas arepas ahí porque no me aguanto. Entonces, es una cuestión que como a un alimento tradicional, porque pudimos decir, va a llegar un punto en que la arepa va a competir en consumo a nivel mundial como una pizza. Sí, es que ya lo estamos viendo. De hecho, lo estamos viendo al igual España, como... en estos días, disculpa que interrumpa, en estos días vi un podcast, estaba viendo un podcast donde las personas que estaban haciendo el podcast estaban criticando el precio de la comida venezolana de restaurantes venezolanos en España. En España y en Miami también lo estaban viendo. Exactamente. Pues ellos como que llamaron a estas personas, hicieron un capítulo todo junto. Análisis completo. Y ellos le decían, es que mira, para consumir arepa aquí es caro, no sé qué más, por eso son los precios. Claro. Pero no me impresionaba era que los precios, no. Me impresionaba que el debate era, mira, es que hay tantos restaurantes en España que venden arepas, en Miami, o sea, a donde sea que estamos nosotros, hermano. Sí, no, ya el tema, obviamente, el tema de la arepa, como tú lo dices, en unos años, para mí la arepa va a llegar a posicionarse entre los alimentos de comida rápida, si se quiere llamar. Sí, puede ser. Porque es costoso, ¿viste? Afuera la harina pan. Claro, es que llevarla... La gente cree que porque estamos aquí en Venezuela, nosotros lo consumimos nosotros mismos. Usted va a comerse aquí un mango, que los mangos se dañan ahí en la calle y tal. Y en países como China, eso es una cosa, un manjar. Exactamente. Y tú estás viendo el chamito ahí montado en la mata comiendo con adobo. Así mismo. Y los chinos, coño, tu madre. Si tuviera yo ese mango. Y aquí se dañan, te lo ves en la calle dañado. Sí. Entonces, claro, esto dependiendo la oferta y la demanda del mismo producto. Y que, claro, que tienen que entender que mientras se va conociendo también, se va generando esa proliferación, más personas van viéndolo como un tema económico, de un tema de producción, de que pueden hacerlo y que hay un consumo elevado, pues obviamente después van a tener mayor demanda y el dinero va a costar mucho menos de lo que cuesta ahorita. Pues. Porque, ¿de qué yo me baso de que un alimento es propio de un lugar? Sí, es del consumo. Sí. Porque tú te pones a ver... Vámonos a ir a cualquier arepera bueno, te voy a decir una cosa. Yo soy el Tigre. Ahí hay un mercado municipal. Sí. Y había como unos escalones, ¿verdad? Y todo eso era relleno. Atún con esto, queso con esto, guaraota, etcétera, etcétera. Habían como 80 sabores para rellenar la arepa. Yo en Colombia nada más he visto la arepa como un complemento del almuerzo o de la comida.
Pero aquí ya es una comida. Es una comida. Es un plato. Sí, es un platillo. un plato. Que se puede comer de diversas maneras. Y a con diversos diferencia, rellenos. fíjate, esto también es un dato bien curioso. La arepa venezolana. Un dato bien curioso. La arepa para el colombiano es muchas veces utilizada, más vista como como lo que es la tortilla para el mexicano. Porque ellos, a diferencia de nosotros, no tienen en mente el abrir la arepa. Ah, por encima. Es por encima. Ok. O sea, el colombiano cuando agarra una arepa o cuando se hace una arepa, El relleno es por encima. todo lo que le van a poner es arriba. O de complemento para el plato fuerte, pues. Pero ellos no conciben De que tiene que abrirla y rellenar. el de abrirla y ponerle el relleno adentro. Eso no... O sea, fíjate lo cercanos que somos. Claro, que nos peleamos el tema también del origen de la arepa, que obviamente es nuestro. Y es que yo creo que la cosa se distorsiona en los Andes, en San Cristóbal se distorsiona, porque coño, ya va, andina, la vaina, ¿cuál me como? No, por favor. Que también debe consumirse eso en Colombia, en la zona andina colombiana. No, hay ciertas Hay parecidas. que hacer una investigación de campo, próximo podcast va a ser allá montado. Si no una mal no montaña. recuerdo, búscala allí. Creo que la arepa boyacense lleva trigo, no sé si mal recuerdo. Ok. Momento de publicidad. Y para ellos también es una arepa, el tema lo que es la arepa de choclo, que es muy parecido para nosotros lo que es la cachapa. Exactamente. La arepa de choclo, ellos tienen esa arepa de choclo en formato pequeño, pero es idéntico. En tamaño carta. Sí. Pero sabe idéntico para lo que es para nosotros una cachapa. Pero ellos en el formato de ellos es arepa, pues ellos le denominan arepa de choclo. Que o sea, es obviamente una variación de lo que viene siendo para nosotros la cachapa, pero ellos sí tienen otro tipo de formatos. Así puede ser la arepa. Sí, la arepa boyacense es que es muy parecida. De hecho... Y entonces viene ya, la cocinan ya con el relleno, ¿eh? Sí, en Colombia es muy común también el tema de tener la producción con referente a tener arepas congeladas ya rellenas. Que parece tapán. Sí, es que es muy parecida a la arepa andina, es muy parecida. Ok. Entonces, obviamente... Ya congelada, ¿sabes? Que la pueden vender en un mercado congelado. Sí, totalmente. Y de hecho hay producción de arepa congelada ya rellena. En el mercado venezolano yo creo que es un tema medio difícil. Bueno, te digo una cosa, yo una vez... Para nosotros es difícil, fíjate, tú dices, no, la arepa, pero es que realmente usted, cuando está en la calle, usted concibe el hecho de ir a la calle a cenar arepa. No. No. Es que para nosotros... Bueno, después unos traguitos. No, ya cuando es madrugada. Para mí, arepera es sinónimo de estar amanecido, prendido. Trabajando. Claro. Trabajando, estudiando. Prendido, así todo ya. Estaba bien prendidito. Y la arepita. Prendido de borrachera. Exacto. Y la arepera. La arepera es sinónimo para nosotros con respecto a... Exacto. Aquí ven arepera 24 horas por eso. Totalmente. Comida borracho. Sí, comida de... Como decirte un perro caliente, una hamburguesa. Pero para una bala fría, una arepera. Totalmente. O cuando tú viajabas, ¿qué tal la persona? Nosotros hacíamos competencia con nuestros amigos. ¿Quién come más arepa? Íbamos a las areperas ya bastante tomados. Entonces, tomado de cucuy. Ya bastante tomado. Y hacíamos competencia. Nos metíamos a la arepera. El que se comiera menos arepa, pagaba. Perro, mano. Y con esa pega. Cabe destacar que me llegué a comer 8 arepas. Pero nunca pagar. Pero jamás pagar. Pero imagínate, este tema es una locura, chamo. Nosotros llegamos. Hasta sinónimo de apuesta. De apuesta, es un tema loco. Y entonces llegamos. El que se coma menos arepas, paga. Y éramos 7, 8. Bueno, dame la de mantequilla y queso, amigo. Dame 7 viudas. Porque también está la viuda, pues. Claro, la sin viuda, nada. La catira, la pelúa. Que eso es algo también bueno. La reina pepiada. La reina pepiada deriva de una reina. Creó, o sea, existió. Reina. Exactamente. O sea, eso no lo ve en Colombia, compadre. Entonces, sí, la arepa de Colombia, que es de la que yo recuerdo que era rellena. Voy a cantar un chinazo antes de decirlo. Era rellena de huevo. Para romper ese efecto. Exacto.
Vamos a romper el hechizo. Yo me autocanto en los... Sí. Era la arepa de huevo, que era una arepa rellena de huevo. Ok, ya sé a dónde va. Sí. Entonces, esta arepa sí es rellena, pero fíjate que no es que la abrían posterior a la cocción. Okay. Para el colombiano no concibe el hecho de agarrar una arepa y abrirla. Claro, ellos es por encima. Por encima. Como una tortilla, pues. Totalmente, como una tortilla. Entonces, es como que es raro verlos tan cercanos. Y Sí, y tienen esas tradiciones distintas. Mucho. Y hay otra arepa de ellos que es la arepa... no sé cómo es el tema de la preparación, pero es que, bueno, lo lamento por el tema de los colombianos, pero no me gusta la arepa colombiana. El tema es que ellos como que agarran la arepa, metían la arepa como nosotros hacer los bollitos pelones. Okay. O como un bollito pelón, la pasan por agua y después era que como que la tenían en la nevera y cuando usted le iba a utilizar, la asaba. Ah, ok, está precocida. Como pues. precocida, pero en agua. Ajá. Eso no sabe a nada, chamo. De pana. Me disculpas, Ni de verdad. que le eches nada. No, eso no Bueno, sé. son técnicas que para ellos, técnicas erradas, porque para ellos. No, bueno, es su idiosincrasia. Sí, claro. Y obviamente, pues ellos crecen. Uno cuando crece con un sabor de algo, uno se va acostumbrando a ese sabor. Sí, por supuesto. Y después, posterior, no es el mismo sabor para los demás porque es un choque. O sea, por ejemplo, usted va a San Cristóbal y yo le voy a probar una bebida que nosotros denominamos masato. Y el masato, que está hecho a base de... Que es una cosa loca que me di cuenta hasta hace poco, fue que un amigo me dijo, ¿y ustedes toman de esos pequeñitos? Y yo caí en cuenta como, pues verdad, eso es una bebida fermentada. Y corazón, sí. De chiquito andan con una copa. Exacto. Bueno, es que uno de pequeñito eso se lo sirven con pasteles. Entonces, tú llegas a un sitio, te dan el masato. El masato se come muy comúnmente en la mañana con pasteles. Pero es una bebida... Pasteles andinos. Ok. Es una bebida a base de arroz que lleva unas ramas que se llama geranio, azúcar y se fermenta con cerveza y piña. O sea, que con un guarapo de piña. Cerveza. Pero como eso lleva azúcar y todo eso, es una fermentación. Y posterior a la fermentación, después de 4 o 5 días, que se hace en una molla, en una jarra de barro, se sirve frío. O sea que se toma, eso le dan a uno de pequeñito. Y yo tomo eso y me encanta porque me hace acordar y me transporta al tema cuando era pequeño. ¿Te transporta para atrás y qué? Sí, exacto. Pero después que caigo en cuenta, mira, es una bebida fermentada, tiene unos grados de alcohol, pues, algo así. Entonces, pero es un tema cultural, pues. Corazón Unido salía fuerte, ¿no? Esa vaina agarraban una vaca y ya muerta esa vaina. Sí. Y entonces, bueno, incluso aquí nosotros tenemos, y es la diferencia. Aquí tenemos diferentes maneras de hacer la arepa, pero la arepa nunca pierde su protagonismo. Sí. Por lo menos también hay muchas maneras. Mi familia, el suero, agarraban un plato, echaban con el suero y le picaban la arepa. Como migársela. Ajá, y lo mezclaban todo y para el buche, bueno, es que para nosotros eso es la arepa, cuando te sirven la pizca andina, nosotros agarramos una arepa que es solamente para echársela migada. Okay. O sea, hacen una arepa específica para la pizca. Una arepa nada más para echársela aquí y otra con la que tú puedes rellenar y comer. Ok. Pero hay una que es para echársela al caldo. Ok. Y también con el aguamiel, que les hablé hace rato, era muy común también ver el aguamiel, agarrar la arepa. Picarla, yo nunca he visto un cocho flaco. El chiquito está tomando cerveza, fermentación. No, chicos. Nunca he visto un gocho de nutrido. Sí, por eso nunca he visto un gocho que no sea simpático. pero es eso, pues, o sea, la arepa nunca pierde el protagonismo en la mesa de los venezolanos. Puede que para la parte del almuerzo sí un poco. Sí. Salvo que sea una sopa, que incluso en la sopa le echan, igual, le pican migarla, exactamente, dentro de la sopa. Le pican y la mezclan allí. Entonces, y tenemos ahora
a Jean-Pierre Ofusco que... Ah, sí, bueno, él come su polémica, nace de eso, porque sé que la arepa es una maldición. Exactamente. Y bueno, la gente lo odia por esa parte, lo detesta, no le gusta su contenido por esa parte, ¿no? Un chamo que ha sabido sacarle provecho al logaritmo como tal. Claro. A sacarle provecho al tema del... Bueno, es que si tú vas a tocar polémica, la arepa, obviamente vas a generar polémica. El tema de la polémica y en base a eso se... Ojalá nosotros no generemos polémica, sino generemos simpatía. Exactamente. Y nada, que disculpen los amigos colombianos, ¿verdad? Nos vemos en el Mundial. Entonces... Nos vemos en el último partido de la eliminatoria. Sí. Pero bueno, nada. De verdad que la arepa ha sido siempre y siempre será una tradición para el venezolano. Yo creo que así vengan historiadores, quienes sea, siempre va a existir ese debate entre entre de quién es la arepa, del colombiano o venezolano. Pero saca sus conclusiones. Un dato bien importante también para concluir. Venezuela está buscando la denominación de origen referente a la arepa y está llevándose este tema a la UNESCO para que se genere la denominación de origen de la arepa Venezuela. Iremos hasta las últimas instancias. Hasta donde tengamos que llegar. Hasta tenemos que llegar para decir que la arepa es de Venezuela. Pero a final de cuentas, queremos crearle esta incógnita a todos nuestros suscriptores para que ustedes puedan, por favor, sacar sus conclusiones. Déjenos sus comentarios. Tú que no estás viendo, que estás allí. Claro, ¿De quién crees? ¿Eres Team Venezuela arepa o Team Colombia arepa? Entonces, coméntanos allí y bueno, nada, nos estará gustando mucho leerlos. Así que bueno, la arepa venezolana, colombiana. Se la dejamos. Así mismo. Suscríbanse, comenten, compartan y bueno, de verdad que siempre me gusta agradecer porque la receptividad de nuestros canales, de nuestros programas 8 ha sido muy buen recibido por la gente. Sigan suscribiéndose. Y sigan también proponiendo temas para nosotros ir cubriendo cada uno de Esto nace de un suscriptor que nos dijo, hablen de la arepa. Exacto. Nosotros, bueno, vamos a hablar de la arepa. Pues. Entonces, bueno, nada, hasta luego. Muchas gracias. Chao.